Hola a todos, mi nombre es Hildegardis del equipo 11 Línea Blanca y en este podcast el día de hoy les voy a platicar sobre la corrupción profesional en la industria alimentaria. En esta sección se hablará sobre alimentos orgánicos exponiéndoles un caso de corrupción profesional traído a la luz por Nestlé y la Universidad de Stanford. Antes de empezar les platico qué es la corrupción profesional. En términos sencillos, la corrupción es el abuso del poder para obtener un beneficio propio o uno que cumpla con los propósitos personales o de la empresa. La mayoría de las megacorporaciones tienen miembros en posiciones importantes del gobierno, lo que genera bias o preferencia dentro del gobierno hasta la industria alimentaria en lugar de hacia la seguridad del consumidor. Estas posiciones en el gobierno le permiten a las compañías tener control sobre las regulaciones, lo que termina beneficiando a la industria en lugar del consumidor. Según Nestlé, el problema es el gobierno. Mencionan que la mayoría de las enfermedades transmitidas por alimentos podrían ser evitadas con regulaciones. Un caso son los pesticidas. En un estudio hecho por la Universidad de Stanford, en donde se encontró que los alimentos orgánicos en general sí contenían menos pesticidas que los alimentos convencionales. Sin embargo, E. coli, una de las principales bacterias responsables de enfermedades transmitidas por alimentos, estaba presente en el doble de concentración en alimentos orgánicos. De esto se desprendió un caso en el que se encontró que se estaba sobornando a miembros de la Asociación de Alimentos Orgánicos para lograr la aprobación de alimentos con el sello de orgánicos, aun cuando se les aplicó una cantidad de pesticidas para poder lograr una reducción del microorganismo previamente mencionado. Es importante recalcar que un alimento orgánico, por definición, no debe agregársele pesticidas, y debido a que el proceso para generar un alimento orgánico es un poco más complejo, estos son más caros que el alimento estándar. Al vender un alimento que no es orgánico como tal, se abusa del consumidor. Casos como este de corrupción profesional retrasan el crecimiento de la industria alimentaria, más que ayudarla. Nacionalmente, no se encuentra con una regulación o una norma mexicana que asegure que un alimento es orgánico, por lo que al ingresar el alimento a supermercados se puede prestar a corrupción, puesto que no hay quien regule que el alimento sí es orgánico o no lo es. Bueno, mi nombre es Ana Paola Peña y yo les voy a hablar de la tercera parte del podcast, que es la corrupción y sus consecuencias. Los efectos de la corrupción están fuertemente marcados por la gravedad de sus consecuencias, es decir, el impacto que ejercen. No tiene el mismo impacto el hecho de mantener el etiquetado engañoso o que una empresa lo haga con el fin de obtener más ventas, a sobornar directamente a un agente, un auditor, para obtener la certificación de calidad, poniendo así en riesgo la salud de los consumidores directamente. Estas consecuencias son distintas. Unas pueden ser graves, irreversibles y tienen diferente impacto y pueden agruparse en distintas categorías. Una de estas categorías es el impacto que tienen económicamente, es decir, obstaculizando el desarrollo, como por ejemplo el freno del mercado en distintos productos alimenticios debido a que las grandes empresas sobornan los permisos y monopolizan el mercado para las distintas categorías de alimentos, frenando así empresas pequeñas y el desarrollo de nuevos productos en empresas pequeñas. No le dan entrada al mercado y no de una manera justa, sino que puede haber algo de corrupción y decir, ¿sabes qué? Te pago para que este sea el único producto que puedas vender y no puedes vender de otra marca, solo de mi marca en esta categoría. También pueden afectar la rentabilidad de distintas empresas. Esto debido a la poca confianza que tienen los consumidores en cuanto a la transparencia por parte de la empresa. Se basan solamente en los productos conocidos, no intentan probar productos nuevos. Todo esto debido a los fraudes anteriores presentes en las industrias. Esto es por un etiquetado engañoso, por mala indicación de ingredientes, por los estudios posteriores que se hacen para confirmarlos. Pueden tener un impacto político, generando la pérdida de confianza de los gobernantes por parte de los consumidores. Es decir, sacan nuevas normas como la NOM 051 de etiquetado y no lo creen. Dicen está mal, no lo aprobamos. Entonces es una cadena de desconfianza que atenta contra la democracia. Y como impacto jurídico, es decir, el generar normas legales que beneficien a grupos de poder específicos, desalentando a los demás. Esto es como consecuencia tiene normas que beneficien solamente a una empresa, en particular a un solo producto.
generar leyes inoperantes que en el papel pueden ser excelentes, como pasó en el caso de la norma 051, que se hizo ¿para qué? Para concientizar a los consumidores de lo que contenían los alimentos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que también se toma como un etiquetado engañoso porque está basado en diferentes criterios que los consumidores pueden no entender. Entonces le da más ventaja a otros productos y puede ser considerado no confiable. Y puede ser que la legislación sea beneficiosa para la sociedad, pero desbeneficio para distintos sectores de la población. Entonces, en conclusión, la corrupción y sus consecuencias puede tener diferentes impactos y puede ser desde algo pequeño hasta algo grande, que todas se tienen que tratar con la importancia de vida para evitar problemas futuros. Habiendo expresado las consecuencias derivadas de la corrupción dentro de la industria de alimentos, ahora pasaremos a informar sobre soluciones para controlar que esto no suceda. Como comentaba mi compañera sobre los fraudes más comunes en la industria, tales como la sustitución de ingredientes por unos de menor o peor calidad, el ocultamiento de defectos, el mal etiquetado, la venta de alimentos robados, la utilización de aditivos no autorizados e incluso la falsificación de estos, son problemas que claramente para algunos son fuertes y para otros no tanto, y por esto se dejan pasar. Por esto mismo, los gobiernos se han propuesto empezar a resolver esto definiendo principalmente el problema. Un comité del Codex Alimentarius, el organismo internacional que establece las normas alimentarias, está estudiando qué enfoque tomar ante la falta de términos y visión en común. Se busca un lenguaje común donde se entiendan conceptos como el fraude, el cual es el engaño ilegal que suele buscar algún beneficio económico. También la integridad de los alimentos, estos en perfectas condiciones, o su autenticidad, quiere decir que sean verdaderos. La Unión Europea es una de las zonas con mayor nivel de seguridad alimentaria en el mundo. Sin embargo, se siguen produciendo fraudes, por lo que han propuesto medidas como un acortamiento en la cadena de suministro, un aumento de las penas por fraude alimentario o una mayor publicidad de los hechos para que el consumidor conozca de inmediato qué empresas han cometido estos actos fraudulentos. Por otro lado, se han estado reforzando las empresas que analizan las materias primas antes de ser procesadas. ¿Para qué? Para que en el caso de que alguna materia prima cometa fraude, ésta no tenga mayor peso en la población. Esto quiere decir que al cometer fraude con las materias primas, estas no lleguen a convertirse en un producto final que pueda ser comprado y consumido. Esta es de las mejores soluciones, ya que por el lado del medioambiental se pierden demasiados recursos al hacer un producto, y al tener que deshacerse de él también, en caso de que se encuentre algún tipo de fraude durante su fabricación. Hola a todos, buen día, yo soy Jimena Gil y vamos a pasar a la parte final de este podcast. Pues ya comentamos sobre la corrupción profesional y la presencia de esta a nivel mundial y nacional en nuestra área de estudio, siendo la industria alimentaria. Expusimos también las consecuencias que se derivan del problema e igual se habló sobre cómo se puede combatir el fenómeno en este mundo de alimentos. Ahora, pues como acabo de mencionar, ya sabemos que existen consecuencias a estas violaciones. Sin embargo, es un hecho que hace mucha falta concientizar para lograr una lucha pacífica e informativa contra la corrupción profesional en la industria de los alimentos. Afortunadamente y con gran oportunidad, nos toca vivir en una época en la que el consumidor busca lo más limpio y saludable posible en cuanto a alimentos. Las tendencias pintan hacia un futuro con alimentos menos procesados y con etiquetas más fáciles de leer, igualmente que sean honestas. Por ende, también el cliente quiere saber exactamente qué es lo que está consumiendo. El artículo 10 de las Naciones Unidas contra la Corrupción menciona que cada Estado parte debe adoptar las medidas necesarias para aumentar la transparencia y permitir al público obtener información sobre las organizaciones y sus funcionamientos. Además, el artículo 12 dice que el Estado parte adoptará estas medidas y promoverá la cooperación por parte de los organismos encargados, y el artículo 13 toma en cuenta la participación de la sociedad. Tomando en cuenta estos artículos, les voy a platicar 3 de las alternativas originales en las que pensamos para luchar contra esta causa y aparte que aplicarían. Un programa de televisión siguiendo un modelo de miniseries estilo documental, entretenido e informativo en el que se expongan todas aquellas marcas que practiquen la corrupción profesional a través de sus alimentos, ya sean pymes o empresas grandes.
Como ingenieras en alimentos y manteniendo un rastreo de las prácticas que tienen empresas, tenemos la capacidad de reconocer mentiras reflejadas desde una etiqueta nutrimental hasta sellos o leyendas. Otra alternativa es una cuenta de Instagram interactiva e informativa, siguiendo un modelo de scouting y haciendo publicaciones de diferentes descubrimientos y comparando las buenas prácticas de seguridad alimentaria contra las que no son buenas y pretenden serlo. Finalmente, un canal de Spotify también es buena opción, siguiendo un modelo de podcast y entrevistadoras, ofreciendo revelar historias de empleados o empleadas en el mundo de alimentos. Muchos tienen historias que contar de cómo, por ejemplo, maltratan a las vacas de ganado y no respetan las regulaciones, y esto es un peligro para el consumo humano. También muchos pescadores ven prácticas ilegales, se van a pescar, ven prácticas ilegales, los matan, desaparecen, y pues entonces los compañeros dudan dónde quedó ese compañero desaparecido y tienen historias que contar. Hay muchos ejemplos y muchas verdades ocultas. Para concluir con el programa educativo de hoy, sepan que estaremos investigando más a fondo para hacernos expertas en el tema y llegar a soluciones creativas contra el problema.